¿Querés saber qué es la biodescodificación? Bienvenidos a Biodescodificación desde cero, un podcast donde vas a descubrir qué hay para vos en el mundo de la bio, de forma fácil, simple y amena. Como María Eugenia Calvo, Emiliano Barrio Nuevo, quien les habla, y Gabriela Tiziani, nos metemos en el mundo del inconsciente, desde la psicogenealogía, transgeneracional, programación neurolingüística, hipnosis ericksoniana, 5 leyes biológicas y mucho más, para que puedas usar estas herramientas en tu vida cotidiana. Déjate sorprender. Buenas, ¿cómo estamos? Hoy en un nuevo episodio de Biodescodificación desde cero. Buenas chicos, amigos, compañeros, ¿cómo están? Hola Gaby, hola Emi. Buenas. Bueno, acá estamos tratando de hacer un reconto de las cosas que venimos hablando, como para ir de a poco, como venimos diciendo desde el principio. Queremos ir de a poco. Entonces, el episodio anterior entramos en un tema muy interesante que es el de los 4 conflictos que presentamos, que son como los distintos tipos de situaciones que nos pueden generar un conflicto que despiertan algún síntoma, ¿no? Entonces, repasando, habíamos visto conflictos más de la supervivencia, más primitivos, conflictos más de sentirse apto o no sentirse apto para defenderse justamente o para ser justamente para sobrevivir. Después, relacionados con el ataque-defensa, la posibilidad de atacar y defenderse. Y por último, los conflictos de territorio, que son los relacionados con lo social o con lo familiar, etc. Bueno, un poco con este panorama, si no lo escuchaste, anda directo a escuchar el episodio anterior porque es súper importante para terminar de entender este episodio. En base a estos conflictos, surge una pregunta. ¿Qué pasa si yo, frente a uno de estos conflictos, desarrollo un síntoma, ¿no? Entonces voy a consultar por ese síntoma y cuando llego a la consulta recibo un diagnóstico. Me dicen, tenés tal cosa. Por ejemplo, una enfermedad grave, como, no sé, un cáncer, alguna enfermedad de transmisión sexual, alguna enfermedad autoinmune, alergias, un montón de posibilidades tenemos ahí, ¿no? ¿Qué pasa cuando recibimos este diagnóstico? ¿Sí? ¿Se puede generar un conflicto nuevo en función del diagnóstico? Me parece justamente, ¿no? El seguir adelante dentro de lo que veníamos planteando, como bueno, como 4 conflictos principales, que son estos que estaba repasando Gaby. ¿Y qué sucede cuando nos acercamos así a una consulta médica? Incluyendo ya de por sí, ¿no? De antemano, que quizá lo damos por sentado, pero un poco es eso, que nos acercamos al médico con una incertidumbre, ¿no? Con incertidumbre y con un miedo de, wow, ¿qué será lo que pueda llegar a tener? ¿No? Entonces, ya de por sí ese contexto pone en un lugar eh, quizá defensivo, ¿sí? Pero sobre todo vulnerabilidad. Y hay algo muy interesante que tenía presente Hammer en el momento en que mira todo esto, ¿no? Que descubre estas 5 leyes, esta unión entre los síntomas, el psiquismo, en fin, lo que venimos hablando. Y es que más de una vez los síntomas no solo estaban relacionados a un impacto propio de algo que haya vivido la persona, de un momento puntual que haya vivido la persona, sino también al enfrentarse con ese diagnóstico, al enfrentarse y toparse con cómo me dicen que tengo tal síntoma, y no solo lo que me dicen, sino el cómo me lo dicen y por supuesto, por sobre todas las cosas, el cómo la persona interpreta eso que dice un especialista, ¿no? Un especialista sobre todo, digo, y uso la palabra bien utilizada porque si bien el primer foco que vamos a poner es dentro de la medicina, no es el único campo en donde sucede, ¿no? Que un especialista nos da una información que nos trasciende, ¿no? Pasa así también dentro de la educación, ¿no? Lo que un docente diga respecto a su alumno, pasa dentro de una terapia, lo que un psicólogo, psiquiatra diga de lo que es la otra persona o cómo lo defina. Pero bueno, volviendo al campo de la medicina, el punto es que esto siempre lo tomamos en una consulta cuando pensamos en un síntoma, porque la persona más de una vez vive
ese diagnóstico no como un diagnóstico, ¿no? Sino como un pronóstico. Y estoy hablando de un pronóstico de vida, ¿no? De que me dicen, bueno, tenés X síntoma, en general, ¿no? La palabra es cáncer, cáncer de X cosa, y la persona está escuchando otra cosa, está escuchando me muero, está escuchando mis hijos van a tener que seguir solos y se van a morir detrás mío, me voy a quedar sin trabajo, en definitiva, se va a un diálogo interno que tiene un peso. Por supuesto que apoyado en que y por eso usaba la palabra profesional, ¿no? Antes, apoyado en que en esa vulnerabilidad, ¿a quién voy a pedirle información? Y bueno, a quien tenga más conocimiento sobre esto. El punto interesante para mí es justamente que desde las 5 leyes se tiene presente no solo un diagnóstico desde los estudios, desde lo que puedan mostrar imágenes o estudios de sangre, valores, sino sobre todo el cómo la persona que transmite esa información la transmite, ¿no? Porque no es lo mismo para alguien que le planteen, bueno, sí, el diagnóstico me está diciendo que hay, por ejemplo, un tumor en X lugar, pero hay un montón de cosas para hacer y la verdad es que esto se puede completamente solucionar, vamos a seguir adelante y vas a ver que vas a salir adelante, ¿no? Frente a, bueno, hay una tumoración y lo más probable que suceda es esto y esto y esto y esto y esto, y le va planteando a la persona disculpen la palabra, pero un infierno que ni siquiera, digo, existe en lo que se ve en una imagen, ¿no? Bueno, un poco esta es la charla de inicio que queríamos como aportar hoy. ¿Por qué? Porque es muy relevante en cuanto a la salud y cuando hablo de la salud no hablo solo de los síntomas físicos, sino sobre todo de la salud mental, ¿no? De la salud psíquica. Cuando yo estaba embarazada de mi hija, estaba en la semana 14, en la ecografía, los ecógrafos ven algo raro y me dicen, ¿cuándo ves a tu doctora? Le digo, esto era un viernes, y le digo el lunes. Dice, ¿no podés verla hoy? Bueno, no sé, espera que hablo con ella. Bueno, entonces ella me dice, ¿por qué? ¿Qué vieron? Y le leo lo que decía el informe. Me dice, bueno, mira, haz una cosa, quédate todo el fin de semana en cama y el lunes venís a verme. Cuando yo llego, voy con las cosas, ella me dice, bueno, mira, se acorta el cuello del útero, hay un riesgo de perderlo, pero no hay problema porque esto se hace un cerclaje y después vas a tener que seguir, me dice tranquila, el embarazo. O sea, no vayas a hacer cosas, vas a tener que quedar un poco en casa, tranquila, vas a poder atender a los pacientes, pero tranquila, me dice. Así que bueno. Bueno, pues todo bien, se hace el traje, nació mi hija, todo bien, qué sé yo. Cuando voy, después de que ella nacida, a futuros controles, me dice, ¿cuándo me viniste con esa ecografía? Me quería morir. Y no me lo transmitió. ¿Se entiende a lo que voy? Es decir, yo lo viví como, bueno, está bien, es una cosa más, una práctica común, no pasa nada. Yo lo viví así. Pero ella, sabiendo lo que podía pasar, internamente en ese momento sintió, ay, cuando me viniste con esa ecografía, pero no me lo transmitió. Entonces, fíjense qué importante, porque yo no tuve la película en la cabeza de que la iba a perder en ningún momento. Y nada, y llegó todo bien, llegó a término, nació parto natural, digo, pasó todo bien después. Así que bueno, eso quería aportar ese ejemplo. Gracias, Gaby, por compartir nuestra historia. Em, Volviendo al tema de los síntomas, de los conflictos, bien, acá hay como un nivel también para entender esta cuestión de cómo hace la lectura la medicina convencional y cómo la hacemos desde la biodescodificación. El síntoma, entonces, para la medicina, cuando tenemos un síntoma y vamos al médico o al especialista, como decía de mí, tenemos una mirada sobre algo que está sucediéndole a nuestro cuerpo, a nuestra fisiología, que está mal. Y para ello, entonces, ya el médico se encuentra con, bueno, una serie de protocolos o cuestiones que hay que seguir en función de, bueno, de cómo trabaja la medicina hoy. Y por sobre todo lo que quisiera indicar y poner como bocadillo también es que
creo que en un altísimo porcentaje de síntomas físicos, la medicina no tiene una causa, no sabe por qué. Y creo que ahí es donde el médico se alinea con, bueno, un seguimiento, algo que hay que hacer que ya está estipulado. De la biodescodificación, el síntoma nos va a hablar directamente de la vida de la persona. Entonces es ahí que vamos a escuchar qué tejido está hablando, qué órgano está hablando, cómo está hablando, si está hablando de un, digamos, haciendo que su función esté, digamos, como se dice, cuando está trabajando de más o está trabajando de menos. Por ejemplo, ¿no? Llámese digestión, llámese fertilidad, llámese el tiroides. Y ahí ya tenemos clarísimo desde la biodescodificación que, que estar indagando en la vida de esa persona, preguntándole, bueno, ¿qué estuvo pasando en relación a, ¿no?, determinadas coordenadas? Y sabemos que sabemos si ese síntoma ya está en una fase de estrés, o sea, de alerta. Esa persona está viviendo una situación de emergencia o de alerta o tiene que resolver algo, o ya resolvió algo y el cuerpo está reparando un programa biológico. Entonces, el síntoma es el tejido y el órgano, es nuestra dirección, y volvemos a insistir con esta metáfora de la carretera. Vamos a ir por la autopista directo a saber que esa persona tuvo un conflicto de algún orden de estos 4 que ya hemos hablado, y vamos a ir más específico deteniéndonos según el órgano donde está ubicada, si está ubicado, si el órgano de la parte derecha, izquierda. O sea, tenemos un montón de especificidades donde podemos realmente estar indagando en la vida de la persona, y esa persona puede sentirse además escuchada y pudiendo hilar que su cuerpo está respondiendo a una exigencia de trabajo, como lo decíamos en el episodio anterior. Entonces, cuando voy al médico, eso es una lectura que quería hacer. Cuando vamos al médico porque tenemos un síntoma, vamos a tener siempre la misma respuesta, porque eso está estipulado para todos, un poco para todos. Y si se trata de algo difícil o grave, el mismo diagnóstico del médico va a generar entonces otro impacto más. Y esto también es interesante para entender justamente de qué estamos hablando cuando hablamos de conflicto. El diagnóstico médico no genera un nuevo conflicto o refuerza tal vez el conflicto que desató ese síntoma. Por ejemplo, una enfermedad de transmisión sexual, desde la decodificación biológica, específicamente sí tiene que ver con un contacto íntimo. Si a mí el diagnóstico me habla de una enfermedad de transmisión sexual, voy a reforzar posiblemente el mismo conflicto. Ahora, si esa enfermedad es muy grave, voy a agregar otro conflicto más que, de acuerdo a la percepción de cada uno, puede llegar a ser o de supervivencia, o de no soy capaz de defenderme, o no sé si voy a ser capaz de salir de esta, o voy a dejar una familia abandonada, ¿no? Y bueno, es un abanico de cuestiones, yo simplemente menciono estas. Entonces hay como 2 órdenes como para entender este tema, que realmente es muy interesante, lo que llamamos en biodescodificación el conflicto de diagnóstico. Y hago una pregunta acá, ¿no? Cuando hay ciertas enfermedades o cosas, sí, llamadas con un nombre, ¿no? Gripes o ahora que está el dengue, estas enfermedades así que tienen varios síntomas. Cuando hay varios síntomas distintos, ¿no? En un cuadro, podemos pensar que algo de o el diagnóstico o algo de
cierta sensación que trae un síntoma puede también generar otro conflicto y ese conflicto se aumenta. Digo, cuando hay tanta proliferación de síntomas diferentes, porque por ejemplo, eh, nombro el dengue porque tiene estas características de dolores de cabeza y problemas en la piel. O sea, como que eso son cosas como, parece que son de distintos órganos, de cosas muy distintas, pero bueno, lo traigo como una cuestión, ¿no? Si algo o del diagnóstico o de los mismos síntomas que empiezan a surgir se van sumando los otros porque van generando más conflicto. No sé si se entendió la pregunta, chicos. Sí, y hay algo interesante, ¿no? No por pensar en un tipo de síntoma puntual, ¿no? Pero sí, quizá podemos usar la palabra síndrome, que implica eso, ¿no? Como varios síntomas que tienen tal característica, tal otra, y entonces hablamos del síndrome de X, ¿sí? Y lo interesante que trae, ¿no? Este mundo es justamente que cada uno de esos síntomas en realidad los desglosamos, ¿no? Los desglosamos por varias razones. Primero porque van a responder a tipos de conflictos distintos y también, aunque hablemos de un síndrome o esto, ¿no? Como decías vos, Gaby, como ejemplo el dengue, decimos, bueno, los síntomas característicos son este y este, ¿no? O tres o cuatro, la cantidad que sean. Eh, Luego a cada persona eso le repercute de una manera distinta, ¿no? Aunque digamos es lo mismo lo que sucede, bueno, sí, pero hay personas que, por ejemplo, agarran un dolor de cabeza muy fuerte y es eso, lo primordial. Hay otros que tienen una reacción de piel, ¿no? Y eso es como lo más relevante para esa persona. Y el modelo lo que nos lleva a pensar es justamente no a unir y asociar, bueno, tiene esto y esto, entonces es el síndrome de tal cosa, sino a desglosar. Ok, a esta persona le duele la cabeza, ¿no? ¿A qué situación puntual puede estar asociado esto? ¿Por qué esta persona lo resiente de esa manera y por qué tal otra persona lo resiente de otra? ¿Y cuál es el resultado? Que claro, que esos síntomas puntuales, cuando los desglosamos y vamos a uno en particular, bueno, ayudamos que la persona tenga comprensión y en general a que baje el estrés, ¿no? Sobre eso que está trabajando. La biodescodificación en ese sentido es como muy limpia en escuchar no tanto el diagnóstico que trae el consultante del médico, sino que la pregunta puntual es, por favor, describime los síntomas, desde cuándo, ¿sí? Cuándo comenzaron, qué tiempo hace que están, luego si fuiste al médico y después de ir al médico, ¿qué sucedió? ¿No? Vamos haciendo todo el seguimiento de acuerdo a los síntomas físicos que nos va a hablar de cómo esa persona no solamente percibió un conflicto, sino también cómo percibió el conflicto de diagnóstico. ¿Sí? Entonces, digo, ¿no? Es claro y limpia la mirada desde la decodificación y además que nos da esa tranquilidad, como decías vos, Emi, o sea, cuando podemos hablar de esto de una manera clara, sencilla, tranquila, con alguien que nos escuche, que nos explique, que nos diga, bueno, estás viviendo o estás percibiendo, o te está pasando esto, primero que sos un ser humano y que a todos nos van a pasar cosas, y además que baja un estrés propio de un conflicto biológico, que es el de que esto me impacta de una manera que lo vivo como algo para lo cual no estaba preparado, o lo vivo en soledad. Es una forma en que en biodescodificación decimos que vivido en soledad significa como que esto me está pasando a mí y solo a mí, y por más que lo hable, no se me puede comprender. Entonces, si yo puedo hablar esto con alguien que está escuchando mi vida, posiblemente algo de eso vivido en soledad
pueda disminuir en cuanto a estrés o a sentirse que, wow, ¿qué hago con esto? Vivido en soledad también significa, si me dan un diagnóstico muy difícil, me pierdo en la autoridad del otro también, ¿no? En que tengo que seguir los pasos que me diga el médico y desconecto con que yo sé cuidarme a mí mismo. No sé si me explico lo que quiero decir o si estoy siendo así como muy potente, muy fuerte. Sí, se Sí, entiende. Sí, absolutamente, Eugen. sí. Eso es clarísimo. Y mientras te escuchaba, ¿no? Nada, me acordé de una anécdota de una exalumna mía, ¿no? Que, bueno, le habían planteado que tenía una pelotita en una mama, ¿no? Se hizo un estudio sobre eso, bueno, fue a ver a su médico, ¿no? Que es un médico clínico común. Y entonces el hombre le dice, bueno, sí, claramente tenés una tumoración, ¿no? En mama derecha. Y ella conociendo el sistema y el modelo, y lo primero que atinó a decirle fue, y sí, mi papá falleció hace 6 meses y recién ahora me estoy recomponiendo y sintiéndome mejor, ¿no? Y este hombre, que ya les digo, formado en la medicina convencional y demás, ¿no? La escuchó y le dijo, sí, es que tiene mucho sentido lo que estás diciendo, ¿no? Y esas cosas están sucediendo, ¿sí? Independientemente de cómo lo presentemos nosotros, y quizás sí tengamos un marco de referencia quizá con más profundidad, ¿no? También me parece relevante el poder mostrar eso, que hoy por hoy en muchos campos de estudio, ¿no? Esto se está teniendo presente, por lo menos en el hecho de, bueno, que si hay un síntoma, ok, algo estás viviendo o algo viviste, aunque no tengamos la claridad, ¿no? Dentro de un campo, pero algo está sucediendo aparte del síntoma que se presenta. Bueno, nada, quería como Bien. aclararlo, porque me parece maravilloso el poder ver todo esto. Y para mí, una noticia así, creo que para todos nosotros, es también una alegría, ¿no? Cuando decimos, ok, bueno, está siendo escuchado, ¿no? Está empezando a ser escuchado. Bien, porque esto que decís tiene que ver con lo de no vivirlo en soledad. Digo, cuando vos sentís que te está Exacto. escuchando, y si te está escuchando el médico, mejor todavía, o alguien que te esté escuchando. Eh, Quiero traer un caso también. Una amiga, hace poco falleció su hijo. El hijo tenía 30 años. Y entonces ella siempre decía que nuestra familia siempre tuvimos problemas con los médicos y siempre tuvimos mala praxis y qué sé yo. La cuestión es que ella me cuenta, bueno, mira, acá estoy, la estoy llevando, qué sé yo. Cuando no me siento bien, viene mi otro hijo y me pasa a buscar, o viene el otro hijo y me pasa a buscar, me llevan a su casa. Si no, me están todo el tiempo preguntando, ¿cómo andás? ¿Estás para estar sola o no? Bueno, listo, no, estoy para estar sola, no, prefiero estar con ustedes, y así, lo va manejando. La hermana de ella tuvo un diagnóstico ahora de cáncer de útero. Y hacía 6 meses que ella se había estudiado y estaba todo perfecto y no tenía nada. Y ahora fue a un control y aparece el tumor. Entonces, la misma paciente, o sea, la hermana de mi amiga, eh, se sintió muy maltratada en la forma de decir el diagnóstico, ¿no? Pero ¿qué le pasó? Y le pasa esto, decir, y ahora yo vengo con este problema, cuando están todos tristes por la muerte del chico, y yo vengo con este problema, de agregarle su problema a los otros, ¿no? Esta carga para los otros. Y eso fue un shock muy fuerte para vivirlo en soledad por la forma en que se lo dijo. Ella misma se dio cuenta que no era la forma, empezó a buscar, obviamente, otros médicos por ahí, pero el impacto fue tremendo, ¿no? Em, bueno, acá, cómo la forma de transitar estos duelos, por ejemplo, duelos así muy fuertes, según cómo uno los transita, también estas cuestiones emocionales, porque ahora estamos hablando de las enfermedades biológicas o las enfermedades del cuerpo, pero cuando aparecen estas cosas de la vida que nos pasan y son tremendas, la diferencia está en cómo lo vivís y si lo estás viviendo o no lo estás viviendo en soledad. Esta hermana sintió que no tenía derecho
a decir nada o no tenía derecho a que le pase nada, porque la otra estaba, ¿no? Pobre, sufriendo, y ambas ya habían perdido otra hermana de cáncer. Tremendo. Pero, pero bueno, rescato esto. Y cómo lo que decía Euge, me quedé, ¿no? Esto de que la medicina común, tradicional, tiende a corregir el error. O sea, ¿para qué obtienen un diagnóstico y le ponen un nombre a ese conjunto de síntomas? Y bueno, para pensar en el tratamiento, ¿no? El diagnóstico es para definir un tratamiento. Y en cambio, la bio intenta escuchar el mensaje y tomarlo ese mensaje para hacerlo, para pensarlo, como decía Semi, y poderle dar otro contexto, y obviamente los síntomas van a bajar. Sí, es simple en cuanto a que el modelo de las 5 leyes lo que propone es revisar algunas cuestiones, por sobre todo teniendo en cuenta siempre una lógica biológica, en donde el cuerpo no es erróneo y un síntoma, justamente como decías Gaby, no es un error, sino que hay una inteligencia detrás del síntoma. Esto creo que es ahí como lo contundente un poco en todo esto que venimos hablando y la propuesta de revisar, ¿no? Empezar a revisar algunas cuestiones sin miedo, sino con valor, con autenticidad, ir a repensar todos estos temas. Gracias. No, me acordaba de esto, lo hablaba en una clase de PNL, que siempre hablamos de los focos de interés, ¿no? De dónde ponemos los focos de interés de nuestra vida, las cosas que nos importan o no nos importan. Y hay algo que en realidad viene tradicionalmente, ¿no? Y no solo en la medicina, y que tiene que ver con ponerse a mirar y a describir el error, ¿no? Y digo, no solo sucede en la medicina, creo que mismo en el campo de las terapias en general, ¿no? Partiendo de la psicología como base, en donde hubo mucho tiempo de describir un problema, ¿no? Y creo que si hablamos como un nuevo paradigma, okay, en salud, enfermedad y en general, es que vemos que hoy estamos posicionados más en encontrar recursos, ¿no? Como para poder resolver esa primera parte que era una descripción de problemas, ¿no? Y quizá un recurso para quien esté escuchando en si hay una tendencia a quedarse mirando el problema y describir el problema, o si hay una tendencia a encontrar soluciones, respuestas, salidas y nuevas alternativas. Así que bueno, muchas gracias a todos por este ratito, de estar escuchándonos, por hacerse el rato. Para nosotros la verdad que es un placer poder estar haciendo esto y siempre compartir esta información, porque sabemos, ¿sí? Sabemos que es un cambio radical y profundo para todos los seres humanos. Agradecerles eso, agradecerle a Euge, Gaby, maravilloso todo lo que está sucediendo. Gracias. Y los volvemos a invitar a esto, ¿no? Si tienen o preguntas o comentarios, la realidad es que queremos entrar en comunicación con quienes nos escuchan para saber también cómo es el impacto de lo que se va escuchando, ¿no? Así que bueno, nuevamente los invitamos. Hasta la próxima. Chau, chau. Chau, chau.